rescatada de la oscuridad. Capítulo 11. El comienzo de la preparación. Por motivo ajeno a mi voluntad, Dios permitió que volviera a casa de mi mamá. Al mudarme, no fue posible seguir asistiendo a la iglesia Monte Calvario. Pero allí había dejado una familia que me amó y siempre me amará. Meses después, el Señor permitió que me congregara en una iglesia cristiana llamada Río de Agua Viva, que pastoreaba la pastora Tina Martínez. Hoy, esta sierva del Señor se encuentra en la presencia de Dios. No puedo pasar por alto cómo llegué a esa iglesia. Me encontraba fría. Sí. Después de salir de Monte Calvario, me dediqué a trabajar y estudiar. Y mi sueño era ser modelo. Y estaba en ese camino. Sí. Por primera vez estaba disfrutando un poco de lo que me gustaba hacer. Estudiar, trabajar, ir al gimnasio. Oh, me encantaba. Quería ir casi todos los días. Y por fin veía la posibilidad de hacer mi sueño realidad. Pero el Señor tenía otros planes. Él no me llamó para ser modelo. Él me estaba llamando con cuerda de amor para ser evangelista. ¿Qué problema? Yo quería servirle, claro. Pero también quería hacer otras cosas. Y esa era una de ellas. Recuerdo que un día iba caminando y alguien se interesó en mí precisamente para modelar. Luego me estaba preparando para participar en un concurso. Por fin iba a ser mi sueño realidad. Pero una cosa pensaba yo y otra el Señor. Mi mamá estaba encantada con la idea. Pero un día de la noche a la mañana dijo que no. Solo llegué a participar en algunas coreografías, algunos ensayos para un evento muy especial que iban a hacer. Lamentablemente no pude participar. El Señor me cerró todas las puertas. Oh, sí. Pues nada, continué con mi vida normal. Recuerdo que un día salí de mi trabajo en mi hora libre. Me fui a ver tiendas. Y frente a una tienda muy pequeña, habían dos jóvenes. Había uno que tenía la cara tan seria como una pasa de Navidad, pero el otro tenía una gracia tan especial. Ese me cayó bien. Los dos eran cristianos.
Uno de ellos me invitó a la iglesia. Sí, el que tenía la cara como una pasa de Navidad, que pensaba que hasta reírse era pecado. El otro se convertiría más tarde en mi mejor amigo. Sí, el pastor Tito Arias. Así fue que lo conocí. Ese día me invitaron para la iglesia. Había un culto. Tenía que terminar de trabajar y luego irme de por ahí mismo al trabajo. Pero había un problema. Recuerdo que no estaba vestida adecuadamente para ir a la iglesia. Me gustaba vestir muy sexy, sí. Recuerdo que tenía unos pantalones Levi's 501 y era tan flaquita que creo que usaba un 2 en ese tiempo. La blusa no estaba muy decente para ir a una iglesia. Había para enseñar y me gustaba enseñar. Y entonces había una batalla fuerte, sí. ¿Cómo hago? Voy. No estoy vestida para ir. Pero algo me decía, ve. Pero otra voz me hacía sentir, no vaya a ese lugar. Pero había otra que me hacía sentir, ve. Y me decidí a ir. Y era la iglesia Ríos de Agua Viva. Ese día había un culto especial. La iglesia estaba llena. Adoraban a Dios de una manera, wow. Yo quise sentarme en la última silla de atrás porque estaba allí y me sentía desnuda. Y cuando me iba a sentar en la última silla, yo sentí como si una brisa, como si un viento me reempujara hacia más adelante. Sin darme cuenta, estaba sentada muy adelante. Adoraban a Dios. Yo sentía algo tan especial dentro de mí. Sentía algo, era la presencia del Señor en aquel lugar. Recuerdo que uno de los evangelistas que estaba predicando danzaba y estaba lleno del Espíritu Santo. Y entonces recordé cuando el Señor me había bautizado con el Espíritu Santo. Y le dije al Señor cómo deseo volver a sentir eso que ellos están sintiendo. Si tan solo pudiera volverlo a sentir. Sí. De repente, ellos predicaron y preguntaron que si alguien quería a Cristo o la oración. Yo quería pasar, pero no me atrevía a pasar sola. Y al lado mío había una señora muy amable y me dijo, ¿te gustaría pasar? Yo paso contigo. Y sí, pasó conmigo y me reconcilié otra vez con mi Señor. Es que yo sabía que en el fondo de mi corazón yo no podía vivir sin Él. ¡Qué batalla! Y me reconcilié. Volví a mi asiento. Empezaron a cantar un coro. Yo cerré mis ojos y le decía al Señor con todo mi corazón, Señor, yo quiero sentir lo que ellos están sintiendo, aquello que una vez sentí. Yo no sé en qué momento, pero sentí como si me hubieran tirado un manto de fuego sobre mí. Lo que le voy a contar me lo contaron. Dijo una hermana que me vio volar por los aires. El Espíritu Santo me llenó. Yo sentí un fuego que literalmente me quemaba. Yo solo gritaba, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. Era el fuego de su presencia. Era ese fuego que quema, quemando todo lo que había en mí que no tenía que estar dentro de mí ni afuera de mí. Oh, cuando el Espíritu Santo toca de esa manera hay que tener cuidado porque se puede confundir con una reprensión
hay que tener cuidado. Hay muchos que no creen en eso, que creen que eso es locura, pero es algo que yo viví. El fuego fue tan grande que quedé como 3 días con fiebre y un dolor en todo el cuerpo terrible. Fue una experiencia, pero a partir de ese día algo en mí cambió. Mientras el Espíritu Santo me tenía así, el Señor limpiando y tocándome, las hermanas corrían detrás con sábana para cubrirme. ¿Saben qué fue lo más lindo? Aparte de esa llenura del Espíritu Santo, que al Señor no le importó que yo estuviera en pantalones, que estuviera con tan poca ropa. Él vio mi corazón y me llenó de su Santo Espíritu. Aleluya. Me quedé ahí. Sentí que ese era mi lugar, que esa era mi casa. La pastora era una tremenda mujer de Dios. Era una tremenda sierva, la cual admiré mucho. Ella no solo se convirtió en mi pastora, sino también en mi amiga, mi madre y en una tremenda ayuda espiritual para mi vida. En la iglesia Ríos de Agua Viva también encontré una familia maravillosa, de la cual estaré agradecida toda mi vida. La iglesia se convirtió en mi hogar. Allí aprendí a dar mis primeros pasos, aprendí a crecer y a desarrollarme como persona. Los hermanos de la iglesia me amaban mucho y la pastora solía llamarme su India Nacaona. Yo nunca tuve una niñez feliz y ahora Dios me estaba permitiendo otra vez que ellos me hicieran sentir como una bebé. Pasamos momentos altos, bajos, buenos, malos, tristes, alegres, pero siempre estábamos unidos. El Señor empezó a tratar con mi vida. Me levantaba a orar en la madrugada, me ponía a sentir el sentir de ayunar, de escudriñar la palabra, y muchas veces me inquietaba estar en silicio. Sentía un hambre terrible por saber más acerca de las cosas del Señor. Mientras más buscaba del Señor, más sentía su presencia y mucho más trataba Él con mi vida. Al principio me sentía un poco confundida, porque cuando el Señor me hablaba, yo pensaba que eran mis emociones. Pero un día, Él me dijo a través de una profeta que esa voz suave y sublime que hablaba a mi mente y a mi corazón era su voz, y que según yo siguiera buscando su rostro y su presencia, su voz y su presencia serían cada vez más real en mi vida. El Señor empezó a darme mensajes, pero yo no sabía para quién eran esos mensajes, ni a dónde lo iba a predicar, pues nunca había predicado. Muchas veces, aún bañándome o comiendo, escuchaba la voz del Señor que me decía: coge lápiz y papel y escribe el mensaje. Hay muchas personas con las cuales el Señor está tratando con su vida, pero al igual que yo, muchas veces se sienten confundidos porque no saben distinguir cuando es Dios que le habla a través del Espíritu Santo o cuando le habla al corazón o a la mente. Y a veces los nuevos creyentes se sienten confundidos porque creen que todo es el producto de su imaginación. Pero sabe, el Señor quiere tratar personalmente con sus hijos y desea tener una relación íntima con ellos. Cuando usted sienta que el Señor le está hablando, no tenga miedo. Si es posible, escriba las cosas que Él le pone en su corazón. Y cuando esté leyendo su palabra, escriba cualquier revelación que Él le dé. Porque algún día esas palabras que usted tenga ahí escritas, el Señor la usará a través de usted para hablarle a alguien que necesite escuchar esas palabras. De la misma manera que el Señor me estaba preparando, también los ataques que recibía de los demonios eran severos. Claro, ahora ellos no podían tocarme como lo hacían antes, pero usaban a otras personas para hacerme la vida imposible. En muchos momentos de desesperación le llegué a decir al Señor: Señor, mejor llévame, porque yo no sé si pueda llegar al final. Y aquí entre nosotros, Señor, yo no quiero perderme ni desobedecerte más. La respuesta que el Señor me daba era: esfuérzate, esfuérzate
porque el largo camino te espera. Otras veces le decía al Señor: Señor, ya me siento cansada, no quiero nada, no quiero ministerio. Es que yo no podré soportar las pruebas, Señor. Mira, si tú quieres, Señor, no me dé ninguna corona. No, 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 no. Pero por favor, Señor, llévame. Todo esto se lo decía al Señor en momentos de desesperación. Yo pensaba que Él me iba a decir: oh, pobrecita hija mía, tan sufrida, te voy a complacer. No, ¿saben qué hacía el Señor? A veces no me decía nada, hacía silencio, y no había nada que me desesperara más que el silencio de Dios. Ahora he aprendido que cuando Dios hace silencio es porque algo grande quiere hacer en tu vida. Cuando el Señor decidía hablar, me decía: no me diga que no puedes, porque a donde te mande irás, y lo que te diga que diga, eso dirá. El Señor me decía que me estaba preparando para enviarme a las naciones, pero que también me estaba preparando para que recibiera la visita que Satanás, el Señor lo reprenda, me iba a hacer, y que tenía que salir victoriosa. Cuando el Señor me hablaba de ir a las naciones, me decía que le iba a ministrar a mucha gente, especialmente a mujeres que habían sido violadas. Me habló que iba a escribir muchos libros y que el ministerio sería grande. Me dijo que me codearía con gente como presidente y gobernadores para que le dé su palabra, y que predicaría en grandes estadios, radios y televisión. Para darme esa profecía, el Señor usó un pastor que también es profeta, llamado Alberto Navarro. Pero lo que el pastor me profetizó, yo no lo creí, porque era algo demasiado grande para mi mente poderlo percibir. Además, todo eso era imposible. Pero ¿acaso habrá algo imposible para el Señor? El Señor me dijo a través de su siervo que al cumplirse 7 años comenzaría a ver lo que Él me estaba diciendo. Cuando el pastor Navarro me dio la profecía de parte del Señor, faltaban 4 años para cumplirse. La duda comenzó a trabajar en mi cabeza. Yo decía en mi mente: ¿cómo voy a ir a las naciones si ni siquiera tengo ciudadanía? Y si voy, ¿quién me va a pagar el pasaje? ¿Quién me va a invitar si yo no conozco casi a nadie de otros países? ¿De qué forma voy a conocer a ningún presidente o gobernador a menos que no sea por la televisión? ¿Cómo voy a predicar en las naciones si ni siquiera predico en la iglesia? Y mucho menos voy a predicar en una radio o en una televisión. Yo decía: bueno, quiero escribir un libro, pero ¿quién lo va a comprar? ¿Quién lo va a publicar? Todas las cosas que el Señor me dijo a través de ese siervo lo puse imposible. Pero vuelvo y les repito: ¿habrá algo imposible para Dios? ¿No te he dicho que si crees verá la gloria de Dios, según San Juan capítulo 11, verso 40? Por ahí venía lo bueno, el cumplimiento de la profecía. Pasaron los 7 años y Dios empezó a cumplir sus promesas. Un día orando, el Señor me dijo que me llevaría a predicar a la iglesia del reverendo Andy Torre. Al pastor lo conocía por referencia, solo sabía que era muy conocido. Yo lo veía a él como una persona muy grande, y pensé que una persona tan importante como él no iba a invitar a su iglesia a alguien que él no conocía. Yo había crecido con un complejo de inferioridad muy grande. Todavía habían en mí ciertos temores, miedos e inseguridades, y todas esas cosas no me permitían ver la cualidad de que el Señor había puesto en mí. El Señor tenía que trabajar en esas áreas de mi vida, pero en un capítulo más adelante estaré hablando de ese tema, porque hay muchas personas dentro y fuera de la iglesia que se sienten acomplejadas, poco atractivos, y están estancados con temor de realizar proyectos grandes, como le han creído sus mentiras a Satanás. De igual manera también yo se la creí. Un día, la hija de mi pastora me invitó a comer a su casa. Ellos tenían a otros invitados, y esos invitados eran nada más y nada menos que el pastor Andy Torre y su amada esposa. Yo no podía creer lo que mis ojos estaban mirando.
al pastor Andy Torre y yo sentado en la misma mesa como invitado de honor de la hija de mi pastora, Ada Rodríguez. Amado, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ada Rodríguez, hija también de la pastora Digna, le dijo al pastor: Andy, la hermana Sandy tiene un gran testimonio. Y él me dijo que le gustaría escucharlo y que me invitaba a predicar a su iglesia. Me acordé de la promesa del Señor. Fui a la iglesia a predicar y di mi testimonio, en el cual el Señor se glorificó en gran manera. Luego de eso, el pastor me invitó para que estuviera en un programa radial que él tenía los sábados en Radiovisión Cristiana. Yo pensaba que el corazón se me iba a salir por la boca. Dios continuaba cumpliendo su promesa. Cuando la gente escuchó algunas palabras que dije del testimonio, las llamadas comenzaron a entrar de personas que se encontraban en la misma condición que yo. Muchos hermanos llamaron para invitarme a predicar a su iglesia, y aquellos mensajes que el Señor me había dado y que yo no sabía dónde lo iba a predicar, fueron los mensajes que el Señor me dijo que predicara. Recuerdo que una hermana de una iglesia me invitó a predicar a su congregación. Yo pensaba que era una iglesia pequeña, y cuando llegué, que vi el templo y la cantidad de personas, mis rodillas temblaban como gelatina, pues era la tercera vez que predicaba en toda mi vida. Y para el colmo, el pastor dijo que él no me conocía y que él no subía a todo el mundo al altar, pero que diera lo que el Señor me había dado. Yo pensé que el corazón se me iba a salir. Yo pensé que el corazón me iba a matar y que latía tan rápido que parecía que se me iba a salir del pecho. No sabía cómo iba a llegar al altar, pues las piernas no me paraban de temblar una con otra. Yo le dije al Señor: Señor, si voy a sentir esto cada vez que yo tenga que predicar, mejor lo dejamos hasta aquí, Señor. Mejor no predico. Es que los nervios me van a matar. Pero Señor, ya que estoy aquí, ahora me encomiendo en tus manos. Toma mi boca y habla tú. Cuando comencé a predicar, los temblores eran tan grandes que el micrófono cada rato chocaba con mis dientes. Por poco me partía un diente y sonaba pum, pum, pum. Yo quería que la tierra se abriera y me tragara. Y yo pensaba dentro de mí: si yo salgo viva de esta, yo no vuelvo a subir a otro altar a predicar. Pero de repente, Él es tan fiel. De repente, gloria a Dios, sentí como que algo descendió de lo alto y me cubrió de la cabeza hasta los pies. Sentía que un fuego me estaba quemando. Cuando esa unción tocó mi vida, se fue el miedo, se fueron los temblores y hasta los demonios que habían en algunas personas salieron corriendo. El Señor salvó las almas que estaban descarriadas, restauró vidas que se sentían destruidas, sanó a los enfermos y los endemoniados quedaron libres. A Dios sea la gloria. Después de eso, yo le dije al Señor: ay, Señor, yo cambié de opinión, yo quiero seguir predicando. El Señor me dijo: tú naciste para predicar, predica y no te detenga. El Señor abrió la puerta para ir a predicar en Long Island, en la iglesia Monte Sinaí que pastorea el pastor Armando Bonilla. Yo no lo conocía a ninguno de ellos, no, pero Dios usó como canal a 2 hermanas de esa iglesia para que me invitaran a predicar. Desde la primera vez que fui a la iglesia hasta el día de hoy, no he dejado de visitarle. Bueno, ahora estoy en Europa, pero cuando estaba en Nueva York le visitaba muy seguido. El pastor y su esposa me adoptaron como una hija, y en cada hermano de la iglesia puedo decir que tenía una familia. El Señor siguió cumpliendo sus promesas. Cuando me profetizaron que el Señor me codearía con presidentes y gobernadores, yo reprendí al diablo, porque como le dije antes, para mí eso era algo imposible. Pero una tarde me llamó la pastora Dina Martínez y me dijo que fuera con su hijo a representar la iglesia en una reunión con el comisionado de la policía. La pastora no podía ir y deseaba que su hijo y yo la representáramos a ella y a la congregación. El hijo de la pastora y yo
el evangelista Luis Martínez, que también se encuentra en la presencia de Dios. Fuimos escoltados por la policía del precinto 33 en el Alto Manhattan hasta llegar al cuartel general de Police Plaza en Downtown. El Señor me hizo sentir como una princesa. Bueno, no solo me hizo sentir como princesa, es que somos príncipe y princesa para el Señor. Allí había mucha gente, muchas personas importantes. Y cuando el comisionado llegó, se detuvo a saludarme. Yo lo saludé como una persona común y corriente, que no sabía que él era el comisionado de la policía. Ni siquiera por foto lo había visto. Pero de repente vi a los camarógrafos que nos rodearon tomándonos fotos a la misma vez que él me saludaba. Y fue entonces cuando supe que él era el comisionado. Lo gracioso de todo esto es que a mí me mandaron a representar a la iglesia en ese lugar y yo no hablaba mucho inglés, ni tampoco lo entendía. Pero le dije al Señor en mi mente: Señor, ya que me permitiste venir a este lugar, no te haré pasar vergüenza. No. Me comportaré como se comportan las demás personas. Cuando veía que la gente aplaudía, yo también aplaudía. Cuando se reían, también me reía. Pero en mi mente le decía al Señor: Señor, ¿qué habrán dicho que le causó risa? Pero entendiera o no, el Señor me estaba mostrando la fidelidad de su promesa. Años después, me invitaron al aniversario de la Organización de Pastores y Ministros de la ciudad de Nueva York. Allí había muchas personalidades importantes de la política, como el gobernador, el alcalde, senadores y hartos oficiales de la policía. A mí me tocaba sentarme en la mesa número 69, bastante lejos de todo, pero el Señor una vez más me mostró que Él cumple su promesa. El Señor permitió que me encontrara a una sierva muy amada y muy usada por Dios. Ella me invitó a sentarme, sí, en la mesa número 2. Ese día tuve el privilegio de conocer al señor gobernador y al señor alcalde de la ciudad de Nueva York. Compartí con personalidades como el senador por el estado de Nueva York, y Dios me hizo realidad uno de mis deseos en ese tiempo. Era conocer personalmente al doctor, el pastor Quitín Silva, el cual era presidente de Radiovisión Cristiana en esos años. Me senté con él y nos tomamos algunas fotografías juntos. Tal vez no se acuerde, hace tantos años de esto. Pero ese día el Señor me dio una lección muy grande para que nunca más volviera a dudar de su palabra. Estos testimonios no son para vanagloriarme, sino para que vean que Dios cumple su promesa. Yo no sé lo que Dios le ha prometido a usted, pero sea lo que sea, por más imposible que usted lo vea, Dios cumplirá su promesa y su propósito en usted. Si usted pidió algo en el nombre de Jesús y lo que ha pedido es conforme a la voluntad de Dios, pues siga orando y ayunando. Ore por eso y espere con paciencia, porque eso viene de camino. Al tiempo de Dios, usted lo recibirá. Recuerde que Dios tiene su tiempo para cada cosa que se quiere debajo del sol. Sé que muchas personas oran y ayunan por un propósito y muchas veces Dios le contesta enseguida, pero hay otros que por más que oran y ayunan por un propósito, no ven ningún resultado. Déjeme decirle que el ayuno y la oración no son para hacer que Dios cambie de opinión. Más bien, Dios usará su oración y sus ayunos para cambiarlo a usted. Y por medio de ese periodo de tiempo, fortalecerle a usted en algunos músculos espirituales, como son la paciencia, sí. Y tenga por seguro que cuando usted esté listo o lista, recibirá su bendición. Quizá usted piensa: es que ahora es que le conviene recibir eso que usted está pidiendo a Dios. Pero sabe, Dios es sabio y Él ve lo que nosotros no vemos. Le dará a su tiempo le dará lo que le conviene. Y si lo que usted le está pidiendo no le conviene, pues mire, crea que Dios es poderoso para proveerle a usted algo mucho mejor de lo que usted esperaba recibir. Yo creo que su respuesta viene en camino. Y aunque para usted parezca lejano o lejana, le digo por el Espíritu que la contestación del Señor, la contestación del cielo está a la vuelta de la esquina. Y puede ser que la reciba cuando menos lo espere
y por quien menos usted lo está esperando. No es fácil creerle a Dios cuando vemos todas las cosas contrarias a lo que Él nos ha prometido. Muchas veces nosotros como humanos queremos ver para creer, pero cuando estamos en Cristo todo cambia. Aquí hay que creer para poder ver. Cuando Dios llamó a Abraham le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, según Génesis 12, verso 1. Dios le dio 7 promesas a Abraham, pero Abraham tenía que caminar de acuerdo a la voluntad de Dios para obtener esas promesas. Lo primero que Abraham hizo fue obedecer a Dios y salir de su tierra y de la casa de su padre. Abraham no le puso excusa a Dios. Él no le dijo al Señor: bueno, Señor, yo no quiero irme de este lugar, porque aquí tú sabes que está mi familia. Si tú quieres bendecirme, tú lo puedes hacer aquí, Señor. Tú bendice donde quieras. No, Abraham simplemente obedeció. Para obtener todo lo que Dios me había dado, o mejor dicho, me había prometido, yo tenía que caminar de acuerdo a la voluntad de Él. Y eso no significaba que no tendría problemas. Todo lo contrario. El querer hacer la voluntad de Dios puede implicar mucho sufrimiento, dolor, rechazo, burla, desprecio, etc. Pero pase lo que pase, no podemos dejar de predicar ni de hacer la voluntad del Señor. Yo personalmente pienso que el que es llamado puede hacer lo que quiera, pero el que es escogido para hacer la voluntad del Señor no puede hacer lo que se le antoje. Amado, como le dije antes, puede ser que muchas de las cosas que estoy compartiendo con ustedes no la crean o simplemente no puedan aceptarle, pero hay experiencias que son necesarias vivirla. Muchas de las cosas que puedan pasar en nuestra vida son permitidas por Dios. Otras son consecuencias de nuestra propia concupiscencia y desobediencia. Pero pase lo que pase, si estamos en la mano de Dios, Él tomará cualquier circunstancia negativa que nos suceda para glorificar su nombre y por medio de ellas bendecirnos. Solo Dios puede convertir un fracaso en una bendición para nuestra vida. Y recuerde que pase lo que pase, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. Su palabra dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? No. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, según Romanos 8, versos 35, 37 y 39. Yo creo que todo obra para bien, no importando cuál sea la circunstancia. Le daré un ejemplo conmigo misma de cómo los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y también de cómo el Señor usa cada circunstancia que nos pase para Él glorificar su nombre. Claro está, la Biblia dice que esto es para aquellos que conforme a su propósito son llamados, según Romanos capítulo 8, verso 28. Cuando a mí me violaron a los 11 años de edad, yo no busqué que me violaran. Simplemente sucedió como le ha sucedido a miles de mujeres, hombres, niños o niñas. Yo me pregunté miles de veces: ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué no me defendió? Ustedes han leído, otros han escuchado lo que sufrí, y tampoco el Señor me evitó todo ese sufrimiento. Pero saben, sí evitó que el enemigo me matara, porque Dios tenía propósito conmigo, y todo ese sufrimiento Dios lo iba a convertir en bendiciones para la vida de miles de personas. Por muchos años mis preguntas no tuvieron respuesta.
pero hoy puedo decirle que el Señor me ha contestado. No lo hizo en el momento que yo quise, sino en el tiempo de Él. Recuerde que Dios tiene su tiempo para hacer las cosas. Dios sabe cuándo llegar, cuándo detenerse, cuándo correr, cuándo hablar, cuándo hacer silencio y cuándo moverse a nuestro favor. Cuando veo que el Señor restaura una vida a través del testimonio, y cuando veo que esa persona tiene la fe de creer que así como Dios restauró mi vida, como me salvó a mí, también lo hará con ella o con él, entonces yo digo: Señor, gracias por la experiencia que me permitiste vivir y por hacerla obrar a mi favor y a favor de muchos. Créanme que no hay nada más que me llene de gozo como ver un alma venir a los pies del Señor y de ver cómo Dios restaura su vida. No hay nada que me llene más de alegría ver una vida ser libre de los poderes de las tinieblas, y por eso puedo decir: todo lo que sufrí valió la pena, porque ha sido para el Señor glorificar su nombre. A Él sea toda la gloria y todo el honor. Al principio que salió este testimonio, recuerdo que alguien envió a la República Dominicana a un pastor una grabación. El pastor puso el testimonio al aire libre en una pantalla gigante y muchos lo escucharon. Pero entre los que estaban ahí había una joven que estaba en silla de ruedas. Ella había quedado paralítica consecuencia de un accidente y estaba planificando suicidarse. No quería vivir así, y mucho menos en silla de ruedas. Ella escuchó mi testimonio, y ese testimonio fue el que el Señor usó para salvarle la vida. Porque ella dijo: lo que ella ha pasado, o sea yo, no se compara con lo que yo he vivido. Yo estoy en esta silla de ruedas porque yo me lo busqué. Fue consecuencia a mis actos. Pero lo que ella vivió, ella no se lo buscó y no es comparado con lo que yo estoy viviendo. Ese día ella aceptó al Señor Jesucristo. Y el testimonio me lo hicieron llegar. ¿Sabe cómo me enteré de ese testimonio? Porque un día estuve en una librería bien pequeñita y para mi sorpresa, quien estaba en esa librería tenía mi testimonio. Sí, él no podía creer que yo era la misma persona de ese testimonio. Y él me dijo que lo habían enviado a la República Dominicana. Y él me contó ese testimonio de esa joven. Aleluya. Todo para la gloria y honra de Dios. Capítulo 12. Sanidad interior. El Señor me había dicho que ponía en mis manos un ministerio de ayudar emocionalmente a mujeres violadas. Para entender lo que se siente y sufre una persona que ha sido violado, hay que haber vivido la misma experiencia. No es lo mismo decir yo me imagino lo que tú sientes que decir yo sé lo que tú sientes. Yo sé lo que tú estás sufriendo porque también yo lo viví. Pero ¿cómo podemos ayudar a una persona que ha sido abusada? Creo que lo primero que debemos hacer es ser muy comprensivo con esa persona y saber que cualquier reacción o actitud negativa en la persona puede ser normal. Hay que tener mucha paciencia y sobre todo brindarle todo nuestro apoyo. Esa persona se encuentra herida, llena de dolor, llena de rabia con ella misma y con todas las cosas o personas que la rodean. También siente rabia y dolor con Dios, porque se pregunta una y otra vez si de verdad tú existes, por qué lo permitiste. Y muchas veces su pregunta no tienen una respuesta inmediata. En segundo lugar, después que la persona siente su apoyo, su comprensión,
Usted debe ayudarle a reaccionar positivamente para que sienta que aunque el mundo se le viene encima, no todo está perdido. Dios está en control de su vida. Usted puede permitir que el pasado destruya, usted no puede permitir que el pasado destruya su presente ni arruine su futuro. Así como hay hombres y mujeres perversos, también hay hombres y mujeres temerosos de Dios. Así como hay mujeres víctimas de violación, también hay muchos hombres que han sido violados. Lamentablemente, pocas personas pueden superar ese trauma y han caído en víctima como víctima del homosexualismo, del lesbianismo, y otros han llegado a cometer suicidio. Hablando de los homosexuales y lesbianas, he oído decir a muchas personas, incluso gente cristiana, que odian a los homosexuales y a las lesbianas y se convierten en jueces y jurados para condenarlo. No estoy defendiendo el pecado que ellos cometen, porque es algo aberrante delante de la presencia de Dios y la palabra del Señor condena ese pecado. Pero me refiero a la cantidad de personas que también los condenan a ellos como personas. Ellos no nacieron así, pero algo debió marcar su vida que les llevó a caer en ese pecado, y solo Jesucristo puede quebrantar esa maldición. Los padres también tienen que tener mucho cuidado de cómo tratan a sus hijos desde pequeños. Recuerdo a un primo mío que lamentablemente falleció. Murió muy joven enfermo de SIDA, pero cuando él estaba pequeño, a su familia le gustaba vestirlo como si fuera una niña. A veces le ponían arete y hasta le pintaban la carita, y cuando iba creciendo lo llamaban mujercita. ¿Saben en qué terminó? En homosexual y muerto por el SIDA. La palabra que salen de nuestra boca tiene poder. Hay que tener mucho cuidado. La Biblia dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, según Proverbios 18, verso 21. Cuando Dios me permitió hablar de mi testimonio, yo no tocaba el tema de la violación. Para mí era algo vergonzoso y no sentía de hacerlo. Pero un día el Señor me dijo que tenía que hablar de ese tema, porque dentro de su pueblo había muchas personas sufriendo, hombres, mujeres, jóvenes y niños que habían sido violados y que no podían crecer espiritualmente porque todavía no habían podido superar ese trauma, y que muchos preferirían no hablar de ese tema, y aún el mismo Señor no le habían permitido entrar a esa área de su vida para que Él les sanara. Mas sin embargo, muchas de estas personas llamadas cristianas han querido ocultar su realidad detrás de una falsa santidad y una falsa religiosidad. Su vida es una mentira, mentira que ellos mismos se creen 100%, y muchas veces son quienes más oran y más ayunan, pero la realidad es que ellos necesitan de una sanidad interna. Cuando el Señor me dijo que hablara de mi experiencia, yo le dije que si tenía que hablar de ese tema, mejor no daba el testimonio. El Señor no me dejaba tranquila, ni siquiera me dejaba dormir, y me decía, habla, tiene que hablar. En esa misma semana estaba hablando con un joven cristiano y el Señor me mostró que cuando ese joven era un niño lo habían violado. Yo le dije a ese joven lo que el Señor me había mostrado y él me confesó que era cierto, que cuando él estaba pequeño un tío de él lo violó y que aunque él estaba en el Evangelio no había podido superar ese trauma. Yo misma creía que había superado mi propio trauma, pero lo que había hecho toda mi vida fue guardarlo muy bien en mi subconsciente. Y aunque no sentía dolor, ahí estaba. Pero el Señor no quería que yo lo guardara en el subconsciente. Él quería que yo lo sacara y recibiera sanidad, para que también pueda llevar sanidad a otras personas. Cuando Dios empezó a tocar esa fibra, me di cuenta que el dolor y el trauma estaban allí como el primer día. Yo le lloraba y le decía al Señor, Señor, entra a cualquier área de mi vida, pero no entra a esa área porque me duele mucho. Pero mi amor por el Señor era y es tan grande que tuve que olvidarme de lo que yo sentía y obedecer a su voluntad. Obedecí al Señor y hablé del tema de cuando me habían violado, y fue entonces cuando de verdad surgió la sanidad en mi interior. Recuerdo que la noche
que yo daba mi testimonio, lloré como nunca lo había hecho, pero después de obedecer al Señor, vino parte de la sanidad a esa área de mi vida y sentí que un peso muy grande en mí lo habían quitado de encima. Muchos años después, Dios me permitió un encuentro con la persona que me había violado a los 11 años de edad, y fue entonces cuando surgió la sanidad completa en esa área y para esa edad. Muchas veces Dios usará lo mismo que te hirió como antídoto para volverte a sanar. Quizá usted no entienda qué quiero decir, pero más adelante le hablaré de ese tema. Algunas personas me preguntaban que si no me daba vergüenza hablar tan abiertamente del tema de mi testimonio, ya que era una muchacha muy joven y quizá podía tener dificultad para conseguir un buen compañero. Yo le contestaba a las personas que no me daba vergüenza hablar de ese tema. No sentía ningún dolor ni resentimiento, tampoco sentía culpa ni vergüenza, porque Dios me había sanado y además estaba haciendo lo que el Señor me había ordenado, y que yo sabía que Dios tenía a mi compañero y que cuando me lo diera, Él no se iba a avergonzar de mí, y que en todo caso de que nadie me quisiera, me iba a sentir bien, porque si al dar mi testimonio solo una alma, una sola se salvaba o Dios la restauraba, entonces había valido la pena todo el sacrificio. Quiero decirle que cuando me tocó testificar allá por primera vez en la iglesia Ríos de Agua Viva, yo pensaba que van a pensar los demás hermanos. Sobre todo pensaba qué concepto tendría de mí el hijo de la pastora y tanta gente. Lo que yo no imaginaba era que ese mismo testimonio el Señor iba a usar para tocar muchas fibras, para sanar muchos corazones y restaurar muchas áreas de personas que estaban ahí, que conocían la palabra, incluyendo al hijo de la pastora. Dios obra por sendero misterioso. Muchos dicen que eso es recordar el pasado y que la Biblia dice que no traigáis a memoria la cosa pasada. Eso es cierto, pero también depende de cómo usted recuerde el pasado. El pasado nunca se olvida, pero es muy diferente cuando usted se acuerda del pasado sin ningún dolor y sin ningún resentimiento, o cuando usted vive amargado pensando en lo que le hicieron y guardando resentimiento en su corazón. Yo no puedo callar ni sentir vergüenza de lo que Dios hizo en mi vida. No puedo dejar de testificar de cómo el diablo quiso destruirme, pero cómo mi Señor y Salvador Jesucristo me salvó. Yo hubiera podido estar muerta o loca de por vida en un manicomio, pero estoy viva y con mis facultades mentales, gracias al Señor. ¿Saben ustedes la cantidad de personas que están en el infierno porque se suicidaron? Otros cayeron víctimas de maldiciones familiares y no tuvieron la oportunidad que Dios me dio. Y todavía hay un sinnúmero de personas víctimas del enemigo. Otras se encuentran recluidas en hospitales psiquiátricos. Otros están dependiendo de pastillas para poder sentirse mejor. Y tanto los enfermos como sus familiares han perdido la esperanza. Pero yo quiero dejarles saber que sí hay una esperanza y es en Cristo Jesús. Se llama Jesús y creo que como Él hizo el milagro en mi vida, también lo puede hacer en tu vida. Al igual que muchas personas en el mundo, yo estaba sin esperanza y si pude salir adelante, no fue por mi propia fuerza ni mis propios méritos, sino por los méritos del Señor Jesucristo. Y nunca, nunca jamás me avergonzaré de testificar las cosas grandes que Él hizo por mí y en mí. Lo que a mí me da vergüenza es ver tanto tabú dentro de muchas iglesias. Vergüenza me da a mí ver tanta gente atada emocionalmente porque han tenido miedo de hablar y de decir las cosas que le atormentan por el temor de qué dirán de ellos. Vergüenza me da a mí cuando ciertos pastores y ministros dudan de lo que estoy diciendo y de la experiencia que viví en el mundo espiritual, mas sin embargo la mayoría de sus miembros están viviendo la misma experiencia y no saben qué hacer ni a quién acudir por temor de que piensen que ellos están locos o simplemente porque quizás se han descuidado espiritualmente.
Vergüenza me da ver que hay un mundo que se pierde, hay una humanidad desesperada en lo cual muchos están sumergidos en severas depresiones. Y no importa en el círculo social que se encuentren, aún los famosos se suicidan porque por más fama y fortuna que tienen, nada los llena ni satisface el vacío que hay en su alma. La mayoría de los canales de televisión están llenos de basura como la pornografía, promoviendo el sexo y el alcohol. Casi no hay programas sanos y aún las noticias solo hablan de violencia. Eso sí me da vergüenza. Es vergonzoso que gente que dicen creer en Dios son los primeros que prohíbe que se hable de Dios, cuando el primero que debe estar en nuestra vida y en todo lo que hacemos es Dios. Si Dios no está en nuestros asuntos, entonces estará Satanás. Sería una bendición que Dios tocara a gente que pongan canales de televisiones famosos donde millones de televidentes lo puedan ver y asignen programas para que personas que hayan sido transformados por un milagro de Dios puedan ir a testificar. Muchos no quieren que hablen de Dios porque es religión. Pero si aparece cualquier hijo de Juan de los Palotes diciendo que él es el Cristo, a ese escuchan. Para mí eso sí es vergüenza. Oro para que haya un despertar en el mundo y la gente pueda darse cuenta que sin Dios nada podemos hacer y que la única solución a todos nuestros problemas es humillarnos ante la presencia de Dios y pedir perdón para que Él nos perdone. Le aconsejo a todas las personas que necesitan ayuda que dejen la vergüenza a un lado y que busquen ayuda. Hablen con alguien que lo pueda ayudar y que le pueda entender. Busquen a alguien que le pueda creer. Aleluya. Busquen personas que pueden ayudarle. Recuerdo cuando fui por ayuda a Monte Calvario, como también Ríos de Agua Viva. Allí me creyeron. Allí me ayudaron. No permitan que el miedo, la impotencia, la vergüenza o la creencia de los demás controlen su vida y sus emociones. No dejen que nadie les robe su sueño. A alguien Dios pondrá en su camino para que le ayude, pero no se rindan. Peleen, porque de los cobardes no se ha escrito nada. Y si Dios ha permitido que usted esté vivo o viva, aún después de todo lo que ha pasado y usted ha sufrido, es porque un propósito grande Él tiene con su vida. No cometan el error de dejar de orar o de ir a la iglesia porque tal vez sientan que nadie lo entiende o porque quizá no sienten la presencia de Dios. Ese sería un grave error y le permitirían al enemigo ganar ventaja en su vida. Recuerden que dejar de orar, leer la Biblia y dejar de asistir a la iglesia es cederle terreno al enemigo. Hay algo muy importante que debemos hacer y es saber perdonar de corazón y perdonarnos a nosotros mismos. A veces no queremos perdonar a las personas que nos han hecho daño. Por ejemplo, el perdonar a la persona que te violó no es tan fácil, porque vemos a esa persona como un monstruo, alguien terriblemente malo, perverso y enfermo de mente. Y realmente es así. Esa persona tiene una enfermedad, tiene un serio problema, y en todo eso está la mano del enemigo que trata de convertir a esa persona en alguien maquiavélica, destructora y perversa. Pero lo crea usted o no, esa persona también necesita ayuda, necesitan liberación y necesitan que el amor y la misericordia de Dios puedan alcanzarlo. Y este trabajo nos corresponde a nosotros hacerlo. Desde pequeña yo sentía rencor y odio por la persona que abusó de mí y deseaba algún día poder vengarme de él. Recuerdo que cuando yo tenía como 13 años de edad, mi pastor Rafael Ortiz, estando en la República Dominicana, me llevó a una campaña con el evangelista Vicente Barranco y el predicador dijo: yo quiero que esa niña pase al frente. Yo recuerdo que yo estaba sentada muy atrás, la iglesia estaba llena y él comenzó a ministrar. Muchos predicadores no oran por los niños ni les prestan atención y mi corazón estaba partido. Lo que estaba viviendo ya era inhumano emocionalmente, pero un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Dios estaba mirando mi dolor y recuerdo
que aquel predicador entre tanta gente. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Yo no sé cómo me vio, pero me vio. Aleluya. Dios permitió que me viera y dijo, yo quiero que esa niña me la pasen aquí adelante. Y cuando yo iba caminando hacia adelante, él estaba allá en el altar y señaló con un dedo mientras yo me estaba acercando a él y decía, le dijo al pueblo, yo quiero que esa niña la pasen al frente. Y le dijo al pueblo, así dice el Señor, a esta niña le han hecho mucho daño, pero él se vengará porque del Señor es la venganza y él da el pago. Pasaron 11 años. 11 años. Y el Señor me permitió que me encontrara frente a frente con la persona que había abusado de mí. Y eso no es todo. Yo estaba en mi trabajo y tuve la oportunidad de atenderlo a él y venderle un par de zapatos. Después de eso el Señor me permitió tener otro encuentro con él. Pero el Señor me dijo, lo vas a abrazar y lo vas a perdonar y le dirá que yo también le amo. Antes de que esto sucediera, el Señor me permitió expresarle a ese hombre todo el daño que me había causado y de cómo había sufrido. Recuerdo que se arrodilló y comenzó a pedirme perdón. Cuando lo vi humillado, sentí tanta lástima por él que le dije que no hiciera eso, que yo lo perdonaba. Nos dimos un fuerte abrazo y le dije que el Señor Jesucristo también lo amaba. Ese hombre se convirtió en uno de mis mejores amigos. Para hacer esto se necesita amar de verdad al Señor, tener su amor en nuestro corazón y también estar en la disposición de perdonar por el bien de esa persona y de nosotros mismos. Muchas personas dicen, yo le estoy orando a Dios para que me ayude a perdonar. Eso está muy bien, pero recuerde que es un mandato de parte del Señor y debemos obedecer. Otros dicen que todavía no sienten el perdonar. Tampoco tienen que esperar sentir, tienen que hacerlo en un acto de fe y obediencia a Dios, y así sus oraciones no tendrán ningún estorbo. La Biblia dice que si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Según Mateo 6, versos 14 y 15. Hermanos, yo pasé por experiencia muy dolorosa, provocada por familiares muy cercanos, que me hicieron cosas tan terribles que solo una persona poseída por el mismo diablo es capaz de hacer y de decir. Esa experiencia no la escribí en este libro, porque se tratan de personas muy cercanas a mí. Pero lo que quiero decirle es que cada vez que estas personas me hacían daño, el Señor solo me decía, debes perdonarle. Porque no es esa persona que te odia, sino el mismo diablo que a través de ellos quiere destruirte. Créanme que el precio que pagué fue alto, pero tuve la victoria, porque me negué a mí misma y fue como morir a mí misma, y muy por encima de mi sentimiento y de mi dolor decía, por ti Jesús voy a perdonar a esas personas todas las veces que sean necesarias. Deben entender que Dios permitirá experiencia dolorosa en nuestra vida, no con el propósito de hacernos sufrir, sino con el propósito de hacernos crecer como persona, hacernos madurar, fortalecer en nosotros esas áreas débiles que hay en nuestra vida, moldear nuestro carácter para hacer de nosotros el hombre o la mujer que Dios quiere que seamos. Yo conozco personas que tienen carácter muy fuerte y no le importa ofender a quien sea, y la excusa que ponen es que ellos son así, que así nacieron y así se quedan. Realmente esa es una excusa muy pobre
Y el Señor no acepta esas excusas. Ese mal carácter tenemos que entregárselo al Señor para que Él lo moldee a su modo. Esa frase famosa de yo soy así es simplemente una excusa para seguir igual. Recuerden que para que muchas cosas cambien en nuestra vida es necesario tener un cambio de actitud, de una actitud negativa a una actitud positiva. Anteriormente yo decía que no quería que nadie pusiera su mirada en mí porque como humana tengo muchas fallas y que no soy perfecta. Todo eso es cierto, pero a la misma vez me di cuenta que sí, que esa era una simple excusa para hacer la cosa a mi manera. Aunque como humanos tenemos falla, la Biblia me dice que debemos dar ejemplo como creyentes y sobre todo dar un buen testimonio para que la gente no diga nada malo de nosotros, sino que tengan que reconocer que verdaderamente somos siervos de Dios. Yo me gozo cuando puedo ver hombres, mujeres, jóvenes y niños que Dios ha restaurado a través de este testimonio. Ellos han comprendido que así como Dios me ayudó a superar esos traumas, así como Él sanó mis heridas y como se está glorificando en mi vida, lo puede hacer con ellos. Y me dicen que como Dios permitió que fuera de bendición para su vida, así ellos también desean bendecir a otras personas, testificando del poder y la maravilla que Dios ha hecho con ellos. Aún conservo una fotografía de una familia que el Señor salvó en el Ecuador. Ellos me escribieron y la dedicatoria de la foto decía: para la mujer que Dios usó para cambiar nuestra vida por medio del Señor Jesucristo. Realmente yo no hice nada, me declaro sierva inútil, solo hice lo que debía hacer: predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Él es quien hace todas las cosas posibles, toda la gloria es de Él. Es necesario que se produzcan cambios positivos en la vida de las personas. El Espíritu del Señor está sobre nosotros para que esos cambios puedan ocurrir. El Señor nos ha ungido y nos ha mandado a predicar la buena nueva a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya, según Isaías capítulo 61, verso del 1 al 3. Rescatada de la oscuridad. Este testimonio continuará. No se pierda el próximo capítulo número 13, campaña en la República Dominicana. Dios le bendiga. Esta fue su hermana y su amiga Sandy Berman.